Hola, soy Rosaluz Rumiche, nutricionista del proyecto Casas Comunales. El día de hoy vamos a tocar un tema que es la importancia de los octógonos en nuestra alimentación. El año pasado, aproximadamente en junio del 2019, se promovió en este caso la ley de alimentación saludable, donde obliga a las empresas a poner unos ciertos etiquetados dentro de sus productos. Por ejemplo, son los que observamos normalmente, de repente los productos que tienen en casa, que consumen en casa, porque normalmente las empresas mencionaban un etiquetado nutricional muy complejo, donde de repente reflejaban, por ejemplo, en esta etiqueta, ¿no? Antes de poner esto, etiquetaban solamente este etiquetado, ¿no? Donde ponían energías, gramos de grasas, pero no ponían exactamente si está dentro de las necesidades durante el día de la persona. En el Perú, el 70% de las personas tiene riesgo de obesidad, lo cual está generando ciertas enfermedades como la diabetes, hipertensión, ¿no? Hígados grasos, y más ahora con COVID están poniendo mucho más en riesgo la salud de las personas. ¿Y por qué es importante que observemos el etiquetado de nuestros alimentos? Porque aquí nos vamos a dar cuenta qué tipo de alimentos debemos consumir con un poquito más de restricción y qué alimentos debemos evitar el consumo. Por ejemplo, en los embutidos que tenemos acá, nos mencionan siempre altos en sodio, altos en grasas saturadas. Por ejemplo, los altos en sodio, el sodio es un insumo que utilizan en este caso para la preservación de sus alimentos. No es malo siempre y cuando nosotros no comamos en exceso. Pero, por ejemplo, si nosotros consumimos durante la semana, compramos estos embutidos 2 a 3 veces por semana en paquetes, ¿no? Y lo repartimos obviamente en las familias, al decir alto en sodio ya estamos saliendo prácticamente del parámetro de lo que nosotros necesitamos diariamente. Recordemos que las grasas saturadas conllevan a ciertas enfermedades como el sobrepeso, obesidad, ¿no? Y otras enfermedades, porque de repente puede ser la hipertensión también, porque es un embutido. La gran mayoría de golosinas están alto en azúcar, lo cual ayuda o promueve, en este caso, a que la persona tenga más riesgo a padecer diabetes, hígado graso u otras enfermedades asociadas, ¿no? Al igual que también hay algunos productos que son altos en grasas saturadas. Por ejemplo, aquí vemos que en este caso los cuacuás, recordemos que las indicaciones que dan acá es por todo el paquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ración, en este caso, es la unidad que viene en este six-pack, que sí es tolerable y que está dentro de los parámetros que la persona de repente sí puede necesitar. Pero si de repente nos consumimos 2 unidades, 3 unidades durante el día, ya estamos haciendo un exceso. Entonces lo que vamos a promover es hígado grasos, diabetes, ¿no? Si lo consumimos mucho más veces a la semana. Estas galletas tienden a ser saladas, entonces lo ponen como alto en sodio, ¿sí? Porque también tiene a ser un preservante. Las gaseosas también son importantes. Es importante que ustedes observen el etiquetado. Si bien es cierto, las gaseosas como la Coca-Cola u otras marcas no tienen etiquetado, ¿por qué? Porque son altos en azúcar. Entonces, si nosotros consumimos la ración para una persona es de un vaso, ¿sí? Que es de 120 a 200 mililitros. Pero, por ejemplo, acá ya tenemos más de 220, acá tenemos prácticamente medio litro de gaseosa. Entonces, ya con medio litro ya prácticamente estamos excediendo la necesidad de azúcar que nosotros necesitamos diariamente. Y esto ya se convierte en un riesgo, y mucho más si lo volvemos costumbre, ¿no? Si lo consumimos de repente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿ya? Y peor si no realizamos la actividad física necesaria. Estos productos son utilizados muchos en los niños e incluso adolescentes. Si nos damos cuenta, antes tenían ese etiquetado, antes de ubicar el octógono, tenían ese etiquetado, y ese etiquetado prácticamente no nos daba una información certera de lo que realmente estábamos consumiendo, porque, por ejemplo, nos mencionan, ¿no? Una porción de 3 cucharadas nos da esta cantidad, pero normalmente nosotros utilizamos de repente una cucharada para endulzar el alimento. Con un octógono, este producto ya nos están mencionando que al consumirlo en exceso o al consumir la cantidad que no deberíamos consumir, pues estamos poniendo en riesgo nuestra salud, ¿sí? Y más relacionado con el azúcar, lo cual va a originar enfermedades como la diabetes. Al igual que estas porciones o estos productos, que si bien es cierto nos mencionan alto en azúcar, alto en grasas saturadas, pero es importante consumir, lo pueden consumir sí, pero siempre tratar de evitar el consumo, por ejemplo, el día siguiente de estos chocolates o de estas galletas, ¿no? O de algún tipo de productos. Ya sabemos que el alto en azúcar nos puede promover, en este caso, a enfermedades como diabetes, hígado graso, alto en sodio, hipertensión.
Sí, y si nos juntamos los dos, peor todavía. ¿Por qué? Porque vamos a promover en este caso enfermedades relacionadas a enfermedades cardiovasculares o enfermedades como diabetes y hipertensión. Y si por A o B la persona sufre de presión alta o de diabetes, pues estos alimentos no son recomendables para ellos. De igual forma son las grasas saturadas que observamos dentro del etiquetado, ¿no? Estas grasas van a promover el sobrepeso o obesidad de la persona. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si ustedes observan las grasas trans? En videos anteriores hemos mencionado que las grasas trans son las más perjudiciales. ¿Por qué? Porque son los aceites que utilizan normalmente en las empresas, que son de bajo costo y que son las más dañinas para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estas grasas son las que se van depositando más rápidamente en las arterias de nuestro cuerpo y pueden generar enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames, ¿no? que pueden acentuarse mucho más si nosotros empezamos a consumir esto desde niños. Bueno, me gustaría que tomen conciencia respecto al consumo de estos alimentos procesados o ultraprocesados. Si nosotros queremos tener una alimentación saludable, una larga vida, ¿no? y evitar enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pues tenemos que tratar de evitar el consumo de estos productos, ¿sí? Por eso es importante observar bien el momento de hacer la compra. Cualquier consulta o sugerencia pueden comunicarse con el promotor de la Casa Comunal de su localidad. Conmigo será hasta una próxima. ¡Chao!